Y es un placer recibir como todos los martes a mi querido Julio Astillero para que se vayan preparando los que van a salir astillados el día de hoy. Mi Julio, ¿cómo estás? A la orden, Francisco, con mucho gusto de estar aquí contigo. Oye, igualmente, por supuesto ya Anaya el domingo, Mid el día de ayer, todo el mundo quiere debatir con Andrés Manuel López Obrador y como diría él mismo, lo que diga su dedito, ¿no? Sí, pues debatir o no debatir es ahora la cuestión, es lo que está allí en medio de este peculiar desenvolvimiento de este periodo de intercampañas. No hay realmente posicionamientos políticos claros y específicos, pero sí una guerra de versiones, de acusaciones, de posicionamientos y ahora el asunto de no debatir. López Obrador hace bien porque cualquier estratega electoral recomienda que el puntero no se exponga a perder la ventaja que lleva frente a competidores rezagados. Y vaya que en esta ocasión van rezagados, al menos según las encuestas de opinión en curso, van rezagados tanto Mid como Anaya respecto a esa delantera tan peculiar que sostiene López Obrador. En ese sentido, yo pienso que hace bien López Obrador en rechazar lo que le están proponiendo, además de que la retórica, el discurso y la respuesta ágil y rápida no son el fuerte de López Obrador, frente a personajes como Anaya y Mid, que tienen una mayor contundencia discursiva. Son buenos debatientes los dos. Sí, y tienen una base, una plataforma de conocimientos puntuales sobre la función pública y demás, que sí contrasta con el discurso de López Obrador, que suele ser muy repetitivo, con frases muy hechas y con un discurso más general. Entonces, en ese sentido, yo pienso que le conviene a López Obrador no participar más que en los 3 debates formales. ¿Qué pasará en esos debates, Julio? Yo pienso que va a ser pues una recurrencia de López Obrador a sus posicionamientos tradicionales, la lucha contra la corrupción, evidenciar, porque además Anaya y Mid están en esa situación que el propio tabasqueño está planteando con mucha claridad, pues que vayan más que a debatir, a declarar ante el Ministerio Público, porque ellos mismos se han colocado en esa tesitura. La situación muy difícil de Ricardo Anaya, a quien la evidencia de la construcción del expediente por lavado de dinero es tan fuerte, tan cargada, que más allá de posicionamientos políticos y electorales, cualquier otro ciudadano que estuviese involucrado en un expediente de esa magnitud ya estaría hoy en la cárcel y estaría en un proceso judicial desde hace mucho tiempo. Entonces, pues a quién conviene debatir, yo pienso que quienes hoy van a tratar de buscar posicionarse son Mid y Anaya, y que en los debates formales va a haber mucha carga de ese posicionamiento de los que saben hacer las cosas, que es la cantaleta o la postura de Anaya y de Mid, frente pues a esos zigzagueos que luego tienen su discurso y posturas el propio López Obrador respecto al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, respecto a los contratos petroleros, respecto a la reforma educativa, en lo cual López Obrador se mueve de una manera zigzagueante o no tan precisa. Julio, el tigre que quiere insultar. Si va a haber fraude, dice Andrés Manuel, a ver quién amarra al tigre. Yo creo que en la medida de que tenga la ventaja que tú referiste en un principio, pues no hay posibilidad de fraude y el tigre lo pueden dejar en su jaula, ¿no? Que no diga esas cosas que luego son las que le andan haciendo, pues le hacen daño, ¿no? A sus propias aspiraciones. Sí, vamos a convertir la política en una reproducción de aquella película Jumanji, ¿no? No solo con tigres, sino con toda la fauna nociva de la política. Creo que es una postura de López Obrador respecto a lo que a mí me parece que sí existe, que es la tentación de ese fraude electoral. Creo que vamos a entrar en estos próximos días, particularmente cuando ya inicie la campaña, el periodo de campañas, el formal, vamos a entrar en una etapa de mucha guerra sucia, de mucha recursos económicos, subterráneos, oscuros, claros, de todo tipo, y en ese sentido es en el cual, desde luego, persiste la preocupación en segmentos ciudadanos y particularmente los que apoyan a López Obrador de que se dé un fraude electoral con el apoyo económico desde altos niveles del gobierno federal y con el manejo tradicional de los mapaches, porque el fraude electoral finalmente ha sido una presencia constante en la historia política mexicana. Precisamente por eso tenemos la democracia más cara del mundo, porque es una democracia que está basada en la desconfianza.
Claro, lo cual nos hace pensar que entonces ya no es tan democracia. En realidad, yo creo que no existe una democracia en México, sino procesos muy caros de simulación que terminan siempre legitimados porque a fin de cuentas factores de distorsión del proceso electoral terminan anulando. Ojalá y tuviéramos todos procesos confiables porque el número de candados, de vigilancia y de recursos que se vuelcan en el tal proceso electoral pues es un signo muy claro de la desconfianza, de la descomposición de un sistema electoral que nomás no ha funcionado. Es que además de todo, yo creo que sería importante que la gente se dé cuenta que el fraude electoral no es nada más cuando alteras los votos que ya están en la urna, claro, sino cuando finalmente al ciudadano lo haces o lo llevas a que vote por alguien al que no quería votar, ¿no? Sí, es un proceso estructural que proviene del acarreo, de la compra del voto ciudadano, de la compra de los representantes de casillas, de la intimidación, de la violencia, del uso excesivo y uso condicionante de muchos medios de comunicación, del aplastamiento de la voluntad popular y de procesos que finalmente responden a dinero, a intereses de cúpulas, de élites que organizan el proceso electoral para garantizar la continuidad de lo que ellos desean que siga. Julio, se había dicho que los independientes tenían una gran cantidad, esas fueron las palabras de la autoridad electoral, una gran cantidad de firmas que eran falsas y que entonces tenían que hacer una revisión muy clara y ahora nos acaban de decir que solamente es el 10% y como tú bien decías antes de empezar a platicar, ya Armando Ríos Peter ya fue a registrarse y todo el mundo trae verdaderamente el Cristo en la boca. Sí, creo yo que los independientes resultaron en otro proceso fallido. No hubo realmente una explosión de ciudadanos sin antecedentes partidistas que estuvieran participando, salvo excepciones. ¿Por qué crees que esto haya pasado? Yo de verdad creí que iban a ser exactamente como las grandes estrellas que iban a surgir en esta campaña. Bueno, yo pienso que el cúmulo de restricciones hace imposible que ciudadanos auténticos puedan ingresar a ese proceso complicado, que además es el gran problema, que se necesita dinero. Y que además no son ciudadanos auténticos, porque unos del PAN, otros del PRD y otros del PRI, ¿no? Y además con aparato de poder, digo, no se diga en el caso de Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, que hay múltiples acusaciones de que utilizó el aparato del gobierno de Nuevo León para allegarse esas firmas de apoyo a su candidatura. Jaime Rodríguez Calderón, que es el ejemplo más consumado de la simulación en este caso de los independientes, 30 y tantos años de un priista absoluto, tradicional, y de pronto pretende convertirse en un rebelde. Margarita Zavala, apoyada también porque está demostrado conforme a documentación extraída de solicitudes de transparencia, que fue apoyada por algunos de los miembros del equipo de su esposo Felipe Calderón, que trabajan con erario, con dinero público que les pagan y que en su tiempo libre, según eso, se dedicaban también a recolectar esas firmas. Y el caso de Ríos Peter, que resultó más famoso que Guillermo del Toro, de pronto en el mes de enero, Ríos Peter tuvo una explosión ciudadana, miles y miles de personas diariamente dándole una firma como si fuera un rockstar recolectando firmas. O sea, todo esto realmente no ha funcionado la figura de los candidatos independientes y yo insisto en que debe haber después de esto una reforma electoral que recomponga todo y que abra la oportunidad a una mayor participación ciudadana. Con simpleza y con realidad, ¿no? Sí, 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 y con una apertura real, porque resulta que los partidos políticos que quieren seguir conservando el botín de los privilegios y las prebendas que siempre han mantenido, son los que definen la manera como pueden entrar quienes les van a competir por esa circunstancia. Entonces, obviamente, el manejo legal, procesal, es muy complicado y hecho para inhibir la participación ciudadana. Pues como todos los martes, nadie se salvó de las astillas. ¿Cuál debe ser, mi querido Francisco? Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa, no se vaya. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.